El código amarillo se aplica en lo que es en las mujeres gestantes o que se encuentren en el puerperio que presente sepsis. El código amarillo es una estrategia que define el conjunto de intervenciones a desarrollar por el equipo multidisciplinario que permite tratar a una mujer obstétrica o puerpera con sepsis de una manera coordinada, ordenada y oportuna. Los pacientes con sepsis durante el periodo del embarazo y puerperio presentan múltiples factores entre los cuales podemos destacar lo que son los cambios fisiológicos propios del embarazo. Las embarazadas con sepsis, independientemente de la causa, se encuentran con el elevado riesgo de desencadenar trabajo de parto de forma espontánea. Los resultados para el neonato dependen de la edad gestacional en el momento del parto y de la presencia de la infección neonatal. Los factores de riesgo para el desarrollo de las sepsis graves en mujeres embarazadas y en puerperas son las obstétricas y las no obstétricas. Las obstétricas son corioamnionitis, endometritis posparto, aborto séptico, tromboflebitis pélvica séptica, infecciones de la herida quirúrgica de la cesárea y infecciones de la episiotomía. Y las no obstétricas son apendicitis, colecistitis, infecciones del tracto urinario, neumonía, VIH, fascitis de necrotizante, malaria y otras infecciones virales. Los signos y síntomas son fiebre, temperatura inestable, taquicardia, taquipnea, diaforesis, piel marmorea, náuseas y vómitos, hipotensión, dolor en el sitio de la infección y alteración del estado mental. La prevención de un choque séptico en la paciente obstétrica radica en limitar en la medida de lo posible cualquier foco de infección, como lo es el manejo adecuado y oportuno de infección de vías urinarias, manejo adecuado y oportuno de infección vaginal, identificación y manejo de portadoras de estreptococos B hemolítico, control metabólico de diabetes, drenaje de accesos y remoción de tejidos infectados de forma oportuna. La alerta para la activación del código amarillo o código de sepsis se realiza por la primera persona que encuentre en contacto con la paciente, la cual indicará en los parlantes que hay un código amarillo en cualquier área del hospital. La activación del minuto cero, momento en que se realiza la activación del código amarillo por el médico coordinador del equipo, a partir del cual se establecen una serie de acciones a llevar a cabo dentro de unos límites del tiempo, a fin de mejorar el pronóstico de la paciente y optimizar el tratamiento del mismo. La evolución clínica inicial en la primera hora. El personal de salud debe realizar la valoración clínica inicial del paciente, como anamnesis, exploración física con sistemas, toma de constantes, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, gases arteriales y revisión de la historia clínica del paciente en sepsis, presentando especial atención a la presencia de aquellos factores que pueden favorecer la aparición de choque séptico, como también se debe hacer lo que es oxigenoterapia, extracción de hemocultivos, determinación del nivel de lactato, sondaje vesical, inicio de antibiótico-terapia, fluidoterapia y referencia. Luego va lo que es la evolución en las primeras 6 horas, donde va la extracción de muestras microbiológicas en función del foco, antitérmicos y analgésicos endovenosos si se precisan, corregir alteraciones hematológicas, electrolíticas y metabólicas, como también el control del foco infeccioso si es posible, la solicitud de pruebas de imágenes para determinar y estrategias de control del foco infeccioso si se precisan, interconsultas a otros especialistas si se precisan. Luego va lo que es la evolución de 12 horas, que es la fase de mantenimiento. Bueno, a mí me tocó hablar un poco sobre los lineamientos técnicos para la aplicación del código naranja en la RIS. Se dice que esta es una estrategia que define el conjunto de intervenciones a desarrollar por un equipo multidisciplinario y que permite tratar a una mujer obstétrica o puerpera con preeclampsia o con signos de gravedad de una manera coordinada y oportuna. Los lineamientos técnicos para la aplicación del código naranja se clasifican por un trastorno multisistémico
sistémico de una etiología que aún es desconocida y que se caracteriza por una respuesta vascular anormal. La clasificación de los estados de hipertensivos en el embarazo se deben a los trastornos durante la persona tiene en su embarazo y los riesgos maternos con hipertensión. Estos pueden ocurrir en mujeres con hipertensión preexistente, que es hipertensión crónica, o en mujeres que la desarrollan por primera vez en hipertensión durante el embarazo. Existen 4 grupos dentro de los trastornos hipertensivos en el embarazo, los cuales son la hipertensión gestional. Esta es una hipertensión diagnosticada después de las 20 semanas, sin evidencia de proteinuria o características de preeclampsia. También es la preeclampsia. Esta es una hipertensión diagnosticada después de las 20 semanas de embarazo, de gestación, con proteinuria o con compromiso de un órgano blanco. Y la eclampsia si se presentan convulsiones. La hipertensión crónica o preexistente. Esta hipertensión es presente antes del embarazo o es persistente antes del embarazo o se diagnostica por primera vez antes de las 20 semanas de gestación. La hipertensión crónica con preeclampsia sobredegradada. Esta es una hipertensión arterial que se presenta antes del embarazo, en la cual se incrementan los niveles de presión arterial y se detecta proteinuria por primera vez. Esta se agrava ya que es existente o se añade a un trombocitopenia o incremento de enzimas hepáticas. Los factores de riesgo de la preeclampsia es que todas las mujeres embarazadas deben realizarse búsquedas de factores de riesgo y de signos y síntomas que presentan para así tener mayor facilidad y identificar la probabilidad de desarrollar la preeclampsia o eclampsia sin incrementar la vigilancia del embarazo. Los factores de riesgo para la preeclampsia pueden ser la preeclampsia previa, la hipertensión crónica, la diabetes pregestacional, el embarazo múltiple, síndromes de anticuerpos y lupus, entre otras. Para la prevención de la preeclampsia es necesario tomar ciertos medicamentos para disminuirla o hacerse los diagnósticos necesarios. Para la prevención de esto con pacientes de factores de riesgo se deben indicar tabletas de ácido acetasálico de 100 miligramos cada día después de la semana 12 de embarazo hasta la semana 36, con calidad de prueba científica. También suplementos de calcio de tableta de 600 miligramos con calcio elemental de 1 a 2 veces en el día desde la semana 16 hasta el nacimiento. El diagnóstico para la preeclampsia se deben de seguir ciertas recomendaciones y hacerse ciertos exámenes. Para las recomendaciones a seguir, la persona debe de tener un reposo mínimo de 10 minutos luego de su llegada. No que una persona llega de su trabajo, va a hacer otras cosas y no descansa
En caso de la preeclampsia, una mujer con preeclampsia tiene que tomar cierto reposo, y para la posición de sentada, para cuando una persona está sentada, tiene que tener la parte superior del brazo al nivel del corazón. También usar un brazalete de presión arterial y nunca debe de ponerse encima de la ropa. Los exámenes a tomar para tratarla tienen que ser un hemograma completo, el frotis de sangre periférica, creatinina, bilirrubina total e indirecta, transaminasa, los tiempos de coagulación, el fibro. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Tirsa Samaí Ayala López y les estaré hablando un poco acerca de lo que es el lineamiento técnico para la implementación del código rojo. Esto es muy importante que todos lo conozcamos. Sabemos que la población blanco del código rojo, las mujeres gestantes o en el superior que se presenta la hemorragia obstétrica severa. El usuario del código rojo tiene que todos los médicos especialistas y en general los diferentes servicios de atención de hospital que atiende gestantes o puerperas. Ellos son todos los médicos resistentes de ginecología y obstetría y todos los anestesistas del hospital y otras personas. Los factores de riesgo. Estos factores de riesgo son descritos factores de riesgo para las hemorragias postparto. ¿Qué quiere decir esto? Que en posparto en adelante, sin embargo, estas están presentes únicamente en 1/3 de los casos, por lo que toda paciente debe considerarse en riesgo de presentarse. Los factores de riesgo, ¿cuáles son? Les mencionaré lo que son las alteraciones de la contractilidad uterina, la ruptura uterina y la inversión uterina. Son unos factores de riesgo que están presentes. También está la retención del resto de trastornos ereccionales, placentarios y las lesiones del canal de parto. También está lo que es la prevención, la identificación y manejo de la anemia anteparto, la identificación de los factores de riesgo y también colocar catéter número 18 al momento del ingreso. También la prevención de las hemorragias obstétricas son antes de considerarse la estrategia para la acción del manejo de las hemorragias de origen obstétrico. Es necesario descartar algunas características particulares de la mujer gestante en relación al choque gestante. Vamos a conocer cuál es la definición de hemorragia obstétrica severa. Esta se considera a la pérdida de todo el volumen sanguíneo en un periodo de 24 horas o en el sangrado que ocurre en una velocidad superior a 150 minutos, a lo que esto ocasionaría en 20 minutos, ocasionaría una pérdida del 50% del volumen circulante. También los principios fundamentales del manejo del choque hemorrágico en la gestante y en la puerpera son: una vez que se tenga claro el diagnóstico del choque hemorrágico, el equipo de atención médico a la gestante o a la puerpera debe tener claro los siguientes principios. El primer principio más fundamental es priorizar siempre las condiciones maternas sobre la fetal. En caso de un choque severo, la primera unidad de glóbulos rojos se debe iniciar en un lapso de 15 a 20 minutos máximo.
La operatización del código rojo primeramente es la organización del equipo, que lo que hace es mejorar las condiciones, del trabajo y facilitan la realización de las funciones para la recuperación y el mantenimiento de la vida de la mujer en choque. Un trabajo en equipo es muy importante y el equipo estará formado por lo menos por 3 personas, las cuales son el coordinador o la coordinadora, el asistente número 1 y el asistente número 2. La activación del código rojo es el proceso que se inicia cuando la evaluación rutinaria de una paciente se le detecte alteraciones de por lo menos uno de los siguientes parámetros. Los siguientes parámetros que pueden dar la activación del código rojo es el estado de conciencia, la perfusión, el pulso y la presión sistólica. Es muy importante tener en claro todo esto, ya que es de mucha importancia para las mujeres. Entonces, esta ha sido toda mi participación acerca del lineamiento técnico para la implementación del código rojo. Gracias. Atención a la mujer en el periodo de preconcepción, parto, puerperio y el recién nacido. Bueno, como también debemos de saber que existe un riesgo obstétrico, que es la probabilidad de que una mujer embarazada o su futuro hijo tienen de sufrir una enfermedad o incluso hasta llegar hasta la muerte. Y se considera que toda mujer embarazada tiene riesgo obstétrico, o sea, es decir, que las complicaciones siempre se pueden dar en los primeros meses, en el tiempo intermedio del embarazo, incluso hasta cerca del nacimiento del bebé. Entonces esta persona tiene que recibir la atención totalmente necesaria, brindada con calidad, en el momento oportuno también, y con los niveles de atención que la persona necesite, para que así asegurarse de que tenga un servicio de calidad. Bueno, en lo del periodo de preconcepción, en las charlas y todo eso, se trata de corregir o eliminar los factores de riesgo y con ello obtener un embarazo en las mejores condiciones y reducir las probabilidades de que la madre y el hijo puedan enfermarse o incluso morir. Y una vez que se ha logrado el embarazo, pues se deben de brindar las atenciones de calidad y las atenciones necesarias durante el prenatal, el parto y el puerperio, y posteriormente se continúa con la atención a lo que sería recién nacido. Luego tenemos el control prenatal, que obviamente es la atención integral, periódica y sistemática de la embarazada por ecos familiar y especializado. O sea, estas son las instituciones en las que pueden brindar la información a la mujer. Y esto más que todo es con el fin de vigilar la evolución del proceso de gestación, identificar factores de riesgo, detectar y tratar oportunamente todas las complicaciones que se le podrían presentar a la mujer, referir el nivel de mayor de complejidad cuando sea necesario, brindar educación, consejería de acuerdo a las necesidades de la mujer y lograr un parto en las mejores condiciones de salud para la madre y su hijo. Bueno, tenemos dos tipos de control prenatal, que según la evolución, esta se va dando según la evolución de la persona embarazada. Tenemos el prenatal básico, que pues para usuarios sin factores de riesgo o complicaciones. El prenatal especializado, que es para usuarios a las que se les detecta alguna morbilidad previa o complicaciones durante el embarazo. Esta más que todos los controles prenatales tienen que iniciarse lo más pronto posible, referente a las 12 semanas de gestación, que sea completo, integral, tiene que ser de amplia cobertura y con calidez. En cuanto a la atención del parto, esto más que todo es todo el conjunto de acciones que se realizan con la mujer gestante, con el fin de garantizar una correcta terminación de su embarazo y que se traduce al bienestar para la mujer y al recién nacido.
Bueno, el trabajo de parto se divide en 4 periodos. El primer periodo es cuando hay un borramiento y una dilatación, que incluye el inicio del trabajo de parto hasta la dilatación completa del cérvix. Dentro del primer periodo es necesario manejar los siguientes conceptos que se da en 2 fases. El borramiento, que es el acortamiento y adelgazamiento progresivo de la longitud del cuello del útero. Y la fase latente, que es la actividad uterina irregular y leve. Luego, en el segundo periodo es el expulsivo, inicia con la dilatación completa del cuello uterino y concluye en la salida del recién nacido. En el tercer periodo es el alumbramiento o periodo placentario, que inicia con la salida del recién nacido y finaliza con la expulsión de la placenta y las membranas corioamnióticas. Y en el cuarto periodo es el posalumbramiento, que comprende las 2 horas siguientes del parto. Luego tenemos el puerperio, que es el periodo que se comprende desde el alumbramiento hasta las 6 semanas posparto o cuarentena o 2 días, durante el cual los órganos genitales maternos y el estado general vuelve a adquirir las características anteriores que esta persona presentaba antes de la gestación, a excepción de la glándula mamaria. Bueno, los periodos del puerperio podrían ser el puerperio inmediato, que comprende las primeras 24 horas después del parto, el puerperio mediato, que comprende desde el segundo al 10º día posterior al parto, y el puerperio tardío, que comprende desde el día 11 hasta los 42 días posteriores al parto. Luego, en la atención del recién nacido, pues es todo el conjunto de actividades que se le hacen al recién nacido en el momento del nacimiento, como por ejemplo la talla, que el nacimiento del bebé sea de forma ordenada, con bastante antisepsia, y asegurar de que el bebé venga en sus buenas condiciones.